ahorita. Ahí va. Sean bienvenidos a una nueva edición de Antorchas en la Niebla. Ya saben, esta sección que temporada tras temporada nos acompaña y lo hace de una forma en la que los tertulianos que están con nosotros pues nos ayudan a comprender mejor y a llevar mejor esto de la vida. Nos vuelve a acompañar Beatriz Vilas. Muy buenos días. Muy buenos días, Paul. Por fin otra vez aquí, encantada, otro un año más, después de este largo verano. Y después de saludar a Beatriz Vilas, también saludamos a Javier Tejerina. Muy buenos días, Javier. Buenos días, ya estamos de nuevo por aquí, otra vez. Creaciones literarias sobre las que reflexionamos y sobre las que también les invitamos a ustedes, a la audiencia que nos ve o nos escucha, a también compartirlo o preguntarnos cualquier cuestión. Si te parece, Beatriz, vamos ya Sí, con el primero de perfecto. los relatos que se titula Los nombres de las cosas. Pues ahí vamos. No quiero aprender los nombres de las cosas. ¿Por qué debo saber los nombres de las flores o plantas? ¿Por qué debería ser capaz de identificar aves exóticas, o constelaciones de estrellas, o tipos de nubes? No quiero que mi mente sea una biblioteca llena de categorías y etiquetas, rancia con olor a libros viejos. Quiero que la realidad sea un desierto libre de fronteras o distinciones, no colonizado por nombres. Quiero caminar por mi jardín sintiendo la esencia desnuda de las ramas irregulares que se balancean y las cortezas secas, la geometría perfecta de cada hoja estampada y el brillo resplandeciente de las flores, sin extender la mano y colocarles etiquetas. Quiero mirar hacia el cielo de la tarde de verano y ver parches de suave espuma blanca deslizándose a través de un espacio azul infinito, y luego ver cómo el azul se vuelve negro lentamente y se llena de puntos de luz parpadeantes. Quiero vagar por el mundo sintiendo la esencia desnuda de formas y colores, como un niño cuya mente todavía está vacía y abierta, cuya visión es fresca y sin filtros, cuya realidad es una extrañeza mágica antes de que aprenda los nombres de las cosas. Un poema. Creación de Javier Tejerina, de Los nombres de las cosas, con esa voz, hablando sobre los nombres de las cosas, pero aquí hay bastante más y aquí nos metemos ya en esa reflexión. Antes, creo, Javier, que el poema, que esto viene de un escritor. Cuéntame un poquillo sobre Sí, bueno, este. es un escritor actual, es un psicólogo, está en la Universidad del Reino Unido, tiene algunos libros que uno a mí me impactó bastante, que se llama El Salto, que habla sobre la iluminación no de las calles, sino de las personas, y hace un estudio muy detallado de qué es lo que ocurre en un fenómeno que generalmente se cree muy elitista, muy diríamos, de temas esotéricos de alto nivel, y que sin embargo él pone en entredicho porque a lo largo de sus investigaciones ve que se produce mucho más frecuentemente de lo que pensamos. Y al final apunta incluso pues la posibilidad, bueno, un poco lo que comentábamos antes fuera de micrófono, pues del proceso evolutivo, y que el número de personas iluminadas en más o menos grados, porque también hay una variedad de grados, pues bueno, pues empieza a estar en el mundo, ¿no? Y bueno, y este autor de vez en cuando hace alguna poesía sencillita como esta, y bueno, me pareció curioso y de hecho se la envié también a él, o sea que estará rodando por ahí. Muy bien.
Pues lo repetimos, el nombre del creador de, de esta poesía, Javier, por favor. Sí, Steve Taylor. Steve Taylor es Eso como es. se llama. Sobre los nombres de las cosas, una de las reflexiones que a mí me queda y después de haber hablado anteriormente es el hecho de que todo tiene que tener una estructura y a veces se deja poco espacio para la intuición, o sea, que todo está como muy catalogado, los nombres de esta cosa, ¿no? Yo creo que un poco también el autor va por ahí. Es importante dejar espacios que estén protocolizados, lógicamente, que tener guiones, estamos llenos de protocolos, de normas, pero a veces estamos como muy encorsetados. Beatriz, no sé qué opinas. Sí, totalmente de acuerdo, Paul, porque está bien tener normas y nosotros sabes que somos muy de normas, de objetivos, siempre cuando empezamos, ¿no? El año decimos, hay que marcarse unas normas, unos objetivos, pero es cierto que hay que dejar un poquito de tiempo y un poco de espacio para liberarnos un poco de esos protocolos, porque si no puede llegar a ser algo obsesivo, ¿no? El tener que estar siempre con esas normas. Dejar un poquito de espacio a lo que es a la intuición, ¿no? A la intuición, a ese desarrollo de la intuición y a ese desarrollo de la creatividad, que muchas veces al estar tan encorsetados en cómo tenemos que hacer las cosas, no damos ese espacio. Antes de empezar el programa, fuera de antena, hablábamos un poquito, ¿no? Del tema del ChatGPT y toda esta serie de cosas y todo el tema de la informática y tal, ¿no? Bueno, pues creo que va muy unido a esto, ¿no? Porque realmente el estar tan encorsetados, tan metidos en estas normas, a veces nos hace que no demos ese espacio a la creatividad. Y cuando no das ese espacio a la creatividad, ¿qué pasa? Que la mente se atrofia. Estamos tan acostumbrados cada día, levántate, lávate, desayuna, coge el coche por el mismo carril, vamos al mismo sitio. Hacemos siempre todos los días lo mismo. Nosotros esto es algo que aconsejamos a los clientes que lo cambien. Si puedes ir al trabajo, vete por diferente vía. Ya sabemos que sabes perfectamente, pero hoy coge otro camino, no vayas por donde siempre. Yo además lo hago así, yo misma muchos días digo, bueno, hoy voy por este en vez de por este o por este, ¿no? ¿Por qué? Para no enquilosarme siempre en hacer lo mismo, porque al final la mente de tanto repetir se atrofia. ¿Qué cosas nos enseña Beatriz Vilas? Ya saben que tiene una consulta que sus clientes, pacientes, pues están encantados y nosotros también nos gusta decirlo. Si tienen alguna duda, Beatriz Vilas, ahí la buscan en Google y la pueden encontrar. Javier, cuando hablamos de esta intuición y de encorsetarnos y de decir, oye, pero es que para sacar mejor las cosas, si lo tienes guionizado, es más fácil, vas a obtener mejores procesos, pero a veces 2 más Sí. 2 no suman 4. Sí, es que son las dos cosas, no es que una elimine la otra, hay que mantener las dos. Lo que pasa es que la creencia oficial ortodoxa, te dice la máxima de lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, cuando alguien en los escuelas, academias o programas estatales se dicen, vamos a crear una empresa, entonces, claro, hay que medirlo todo. La clientela potencia, la financiación, no sé qué, no sé qué. Hay un montón de cosas. Y da igual que sea muy grande o muy pequeña. Y claro, está aparentemente bien, pero yo he conocido montones de negocios que están perfectos en cuanto a protocolos que han fracasado estrepitosamente. Y claro, si se va a reclamar a los estamentos oficiales diciendo, oiga, he cumplido todo, he medido la clientela, no sé qué, los plazos, ya, pero ha fracasado. Sin embargo, hay otros que tienen la idea clara de voy a poner esto y triunfan y no hacen tanto estudios. Hombre, algo hacen, pero vamos, no es ese protocolo exagerado. Con lo cual, quiero decir que hay que dejar, como bien dice Beatriz, un campo a eso, ¿no? A ese capítulo. Porque, por ejemplo, en el mundo médico pasa exactamente igual. Antes el médico de familia o el cercano, pues claro, tiene unos conocimientos, pero hay una parte que era intuitiva, estaba al lado de su cliente. Claro. Yo creo que te pasa esto porque tienen, y aparecía un invento, entre comillas, propio, un camino que solía funcionar muy bien. Pero y claro, está todo tan protocolizado que si no está en el protocolo, en la norma, por muy médico que seas, no te dejan hacerlo. Entonces, claro, eso es un problema pues, que nos encorseta. Creo que has utilizado antes la palabra demasiado y eso no es bueno. O sea, es malo, vaya, directamente.
La flexibilidad, en muchas ocasiones, en alguna ocasión, Beatriz, hemos hablado del bambú, ¿no? De la Sí, flexibilidad del bambú, de los correcto. edificios, por ejemplo, en Japón, cuando hay terremotos, que por eso los hacen, para ser flexibles. Y esto, si lo llevamos al tema personal, hay alguna que otra enseñanza también, ¿no? Pues sí, muchísimas, ¿no? Porque a veces este encorsetarse, como estaba diciendo ahora Javier, nos lleva a no ser flexibles. Y cuando alguien no es flexible, es vídeo que vamos como los burros con orejeras, ¿no? Así. Entonces, es importante que nos quitemos esas orejeras y empecemos a abrir un poquito nuestro campo y seamos flexibles, ¿no? En todo, en las relaciones personales. Por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Cuando nos vienen al despacho los clientes y si vamos a tratar un tema de pareja, ¿no? No, es que yo siempre he hecho las cosas así y viene mi pareja y hace las cosas de otra forma. Esto que es muy de Virgo, yo que soy Virgo, ¿no? Muy Sí, de, sí, a mí me gusta que las cosas se hagan así, ¿no? sí, Tú que también lo eres, sabes sí, que sí, total, las total. cosas hay que hacerlas así. Bueno, pues uniendo un poco a lo que decía antes Javier del tema de las empresas. Cuando yo era jovencita pensaba que las empresas que funcionaban bien eran aquellas que estaban súper protocolizadas, aquellas empresas que lo hacían todo bien, según las directrices. Y con el paso de los años, fíjate, me he dado cuenta de una cosa muy graciosa. Y es que las mejores empresas, las que triunfan, a veces no son las que mejor han hecho las cosas. Hay ese factor suerte que nosotros en coaching siempre decimos que el factor suerte hay que eliminarlo porque la suerte es en un 90% lo que nosotros hacemos de esa suerte, pero es verdad que hay ese factor suerte que podríamos unirlo a la intuición, ¿m? Ujú. Que hay que llevarlo a todo y no podemos no podemos olvidarnos de ello, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, bueno, creo que este vídeo habla un poco de esto, ¿no? Vamos a intentar salir de eso que está tan establecido Ujú. y dejar ese lado a esa parte de la intuición que tan poco utilizamos. Claro, que no podemos sabernos el nombre de todas las cosas, no podemos saber el nombre de todos los árboles, de todas las ramas. Es que no, es imposible, es Claro. imposible. Señoras, señores que nos estén viendo. Bueno, pues siempre nos gusta también con qué nos quedaríamos de esto que estamos hablando. Javier Tejerina, finalizamos contigo. Sí, ¿Con qué te bueno, gustaría hay que la creencia, lo que está en el ambiente es que para que una persona triunfe, dice, tienes que ser más racional, como si la razón fuera el éxito total. Y entonces cuando alguien se sale un poco, dice, es que eso no es racional. Y entonces eres el raro. Pero es que suele ser el raro, luego el que funciona mejor, que es lo que viene también a decir un poco el mundo de la inteligencia no artificial, sino emocional, ¿no? Que hace falta ese golpe de intuición, esa pasión, ese verlo claro. Todos los inventos del mundo, los buenos, desde el Fleming hasta Einstein, surgen a veces de una intuición, un sueño, una metáfora, Ujú. y luego, claro, hay que darles forma, claro, para que esté en papel aquello, pero de alguna manera el brote inicial no es lo racional puro y duro, nunca, nunca. Así que eso, deja un Eh, poco lo racional con y eso nos quedamos, ¿no? Que exacto, dejar un y poco lo explora al otro, racional. explora al otro, sí. Y Beatriz, contigo. Pues un poquito lo mismo. Yo diría que para mí el término de este vídeo es dar rienda suelta a la creatividad y a la intuición. Aprender un poquito lo que decía Javier ahora, ¿no? Desarrollar esa intuición que es tan importante para nosotros y que es lo que nos va a dar el valor diferencial y lo que nos va a dar el éxito tanto personal como profesional. La semana que viene vamos a seguir estando con todos ustedes, tanto en el canal YouTube como en la emisora de radio, tanto en Sonora como en Radio Tuela, y para nosotros seguirá siendo un verdadero placer. Muchas gracias, Beatriz Vilas, y muchas Gracias a gracias ti, a Javier Paul. Tejerina. Adiós. Vale, gracias. Hasta Gracias. Chao. luego.